Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del CRAI de Chacón en la que vamos a ver qué recursos os podemos ofrecer en criminología. Lo primero que vamos a ver es la página web del CRAI, desde el que podremos acceder a todas las colecciones y recursos que tiene disponible el CRAI para vuestras necesidades. Tenemos una serie de desplegables en la parte superior, en los que podemos encontrar diferentes recursos. En la parte de la izquierda vemos 3 rayitas y tenemos unos accesos rápidos que me permite acceder a la renovación de mis préstamos, calendario y, muy importante, a los servicios de referencia virtual, ya sea vía chat o por videoconferencia. A su vez, disponemos de acceso al catálogo del CRAI, que es la puerta de acceso principal a todas las colecciones y recursos que tenemos disponibles. Debemos destacar también, en el apartado Buscar info, las guías temáticas, en la que podemos encontrar una selección de los recursos y servicios que nos pueden venir bien. Vamos a bajar hasta Ciencias Sociales. Hacemos scroll para abajo y vemos aquí la guía temática de criminología. Tenemos ajustada una búsqueda en el catálogo directamente, ¿de acuerdo? Si hacemos un clic, podemos buscar libros, revistas o bases de datos que pueden ser de utilidad. Todo esto siempre accesible desde la web del CRAI o bien desde el catálogo Descubre. Vamos a acceder al catálogo. Hacemos clic en las 3 rayitas, catálogo del CRAI, y vemos 3 apartados diferenciados. Catálogo del CRAI como tal, en el que vamos a poder encontrar libros electrónicos, revistas electrónicas y acceso a los recursos digitales. Información digital a texto completo. Vamos a poder teclear diversos términos y vamos a poder recuperar información de este listado de recursos. Hay otros recursos que han de consultarse de manera individual. Y un tercer apartado en el que vamos a poder buscar revistas por título o bien por materia. Si disponemos del dato título de la revista o su ISSN, podremos acceder directamente a su consulta. Vamos a realizar una búsqueda en el catálogo del CRAI. Vamos a hacer una búsqueda sencilla. Criminología. Hacemos clic en buscar y el sistema nos recupera 141 resultados. Nos olvidamos de los resultados y nos vamos a la parte izquierda en la que vamos a encontrar filtros. Los filtros pueden ser referidos a el formato que estamos buscando, si se encuentra en alguno de los campus, en Alcobendas, en el campus digital o en Madrid Villaviciosa, por autor, materia o por año. Si nosotros quisiéramos consultar cualquiera, en este caso vamos a hacer clic en libro electrónico y lo que hacemos es filtrar por los libros que son accesibles en línea. Vamos a hacer clic en el título para ampliar información. Obtenemos más datos, hacemos clic en este enlace y vemos que se nos carga el contenido del libro. Tenemos un pequeño índice. Nosotros podemos consultar ya sea parte por parte o bien al completo. Yo voy a hacer clic en leer en línea. Y vemos que se carga el contenido del libro al completo. ¿De acuerdo? Es muy sencillito y siempre están disponibles. Vamos a volver a la página del catálogo. Bien, volvemos para atrás y vamos a cambiar la búsqueda a lengua inglesa. Lanzamos de nuevo la búsqueda y vemos que obtenemos mayor cantidad de resultados. Siempre vamos a intentar hacer las búsquedas en lengua inglesa. Ya veis que en acceso electrónico me salen 256 resultados. En libro electrónico me salen 242. ¿De acuerdo? Es muy sencillito el acceso. Ahora, si yo necesito un poquito más de información o información de diferente tipo,
es decir, que sea un poco más novedosa y demás, vamos a recurrir al apartado documentos a texto completo. Vemos que estamos buscando por Criminology. Vamos a buscar Crime Psychology. Lanzamos la búsqueda de nuevo. Por defecto está en el catálogo, ¿de acuerdo? Con lo que la búsqueda me va a buscar en materiales del catálogo. Pero como esto ya lo hemos visto, si hacemos clic en documentos a texto completo, vamos a ver que la cantidad de resultados va a aumentar exponencialmente. Y vemos que tenemos 62.000 resultados a texto completo. En la parte de la izquierda vemos los filtros, vemos que ya está marcado el de texto completo, pero podemos filtrar por año. Moviendo la barra, hacemos un clic, aplicamos el filtro y acotamos nuestra búsqueda. Esta es una pequeña aproximación a las posibilidades que tenemos. Tenemos diversos tipos de origen, seriadas académicas, revistas, noticias, crónicas, libros, ¿de acuerdo? Todo ello material en línea. Podemos filtrar por materia, por el editor que nos proporciona el contenido, la publicación en la que se ha publicado ese documento, idioma, lugar geográfico, etc. Vamos a acceder a este mismo. Primero vamos a ver un poquito más. Hacemos clic en el título para ampliar información y vemos a ver qué nos ofrece. Nos da datos relativos a la publicación, materias y un resumen. Así nos vamos a asegurar de que el contenido del documento nos va a ser de utilidad. Bien, siempre nos vamos a acostumbrar a hacer clic en el título de cualquier entrada para ampliar información. En este caso, me es de utilidad, haría clic en texto en PDF y se cargaría el documento y ya me lo puedo imprimir y lo que necesitara. ¿De acuerdo? Es muy sencillito el acceso. Vamos a volver a la página inicial. Ahora bien, yo necesito a lo mejor buscar en una revista en particular. Perfecto. Tecleamos Criminología. Lanzamos la búsqueda. Hago clic en revistas. Y vemos que obtenemos 7 resultados. Son revistas que podemos consultar, pero hemos de ser conscientes de que nos limitamos a la información que tenga esa revista en particular. Las diferencias principales en el catálogo, vamos a buscar un material en particular, libros, libros electrónicos, revistas electrónicas, audiovisuales. En documentos a texto completo vamos a buscar simultáneamente en un listado de recursos. En revistas vamos a buscar una revista en particular. Y el apartado que ha salido aquí es el repositorio de producción científica de la universidad que recoge las publicaciones bajo la afiliación de la Universidad Europea. ¿De acuerdo? Tenemos que tener claro dónde queremos buscar y sobre todo también cómo queremos buscar. Si vamos a buscar un material tipo libro, vamos a recurrir a términos a lo mejor un poco más generales. En el apartado documentos a texto completo podemos ampliar un poco más la terminología. Hay otras maneras de buscar. Podemos buscar en recursos en particular. ¿De acuerdo? Habíamos visto buscar info, guías temáticas, ciencias sociales y de la comunicación. En criminología teníamos 2 recursos. Vamos a ver estos 2 recursos y vamos a ampliar con alguno más. El primero, Aranzadi Instituciones. Es un portal jurídico en el que podemos encontrar legislación y jurisprudencia. Nivel nacional, nivel autonómico. ¿De acuerdo? A su vez también podemos encontrar bibliografía, convenios, noticias, entre otros. ¿De acuerdo? Podemos acceder bien haciendo clic aquí. Nos carga el sistema. Hacemos clic en acceso a la base de datos. Podemos teclear los términos que necesitamos.
psicología criminal, por ejemplo. Y vemos en la parte de la izquierda una serie de resultados por apartado. Si buscamos legislación, jurisprudencia, doctrina, referencias bibliográficas, libros. Yo en este caso quiero ver libros, hago un clic y me carga una serie de libros accesibles. ¿De acuerdo? Hemos de tener claro que también podemos buscar legislación, jurisprudencia. Entonces tenemos que tener claro qué estamos buscando. ¿De acuerdo? Otra manera de acceder sería desde el catálogo, en recursos digitales por área, ciencias sociales. ¿De acuerdo? Tenemos varias maneras de entrar. ¿Bien? El siguiente recurso que vamos a ver es un recurso de carácter multidisciplinar. Se llama Academic Search Ultimate. Contiene información sobre criminología, derecho y una infinidad de materias, con lo que su rango de alcance a la hora de satisfacer nuestras necesidades de información es muy elevado. ¿De acuerdo? Hacemos clic. Aunque veamos la interfaz en castellano, vamos a buscar en inglés. Según vayamos tecleando, el sistema me va a sacar diversas opciones, por si nos interesara algún otro término. Yo voy a buscar Crime Psychology, hago clic en buscar, veo que obtengo 28.000 resultados, pero como ya hemos dicho inicialmente, lo que vamos a hacer va a ser filtrar. Aquí en este caso marcaríamos texto completo y filtraríamos por año. Vamos a filtrar el año 2021. Recordar que si hacemos scroll para abajo, tenemos otra serie de filtros. ¿Bien? Lo primero que haríamos sería analizar un poco lo que tenemos. Si tenemos aquí el título, las materias, hago clic en el título para ampliar información. Veo que tengo más términos, me leo el resumen y si la información concuerda con nuestras necesidades, haría clic en acceso al texto completo. ¿De acuerdo? Otro modo de realizar la búsqueda, un poco más completo, sería en la búsqueda avanzada. Aquí podríamos utilizar operadores booleanos. El AND va implícito. Cuando tecleo más de un término, le estoy diciendo que quiero este término y este término. El OR le daría opciones al sistema, es decir, me serviría un término u otro o los dos, y el NOT eliminaría de la búsqueda. Yo, por ejemplo, voy a marcar aquí el NOT, voy a marcar childs or children. Vemos que me da diversas opciones. Aquí yo le estaría diciendo al sistema que necesito Crime Psychology, estos dos términos, pero que me elimine Childs or Children. ¿De acuerdo? Hago clic en buscar. Repito los filtros. Filtramos por año. Y vemos que obtengo menor cantidad de resultados que la anterior vez. Por la sencilla razón de que yo le he dicho al sistema que no quiero que aparezcan estos términos en la búsqueda. Esto nos puede ser muy útil para acotar mucho. Ahora, yo puedo construir la búsqueda como quiera. Crime Victims, por ejemplo. Tratamiento, OR, Therapy, Análisis. Aquí podría ya elegir lo que yo quisiera. Vamos a realizar una búsqueda primero. Tratamiento. Vemos que obtengo 29 resultados. Y si yo introduzco el booleano OR y tecleo care, por ejemplo,
y lanzo la búsqueda de nuevo, de 29 pasamos a 60. Vemos que de la manera más sencilla podemos ampliar información. Este recurso es multidisciplinar, pero este proveedor de información me proporciona acceso a otros recursos que quizá no sean de utilidad. Solo tendría que hacer clic en bases de datos y vemos que me aparece un listado. Este listado son los recursos a los que la universidad tiene suscripción. ¿Cuáles nos podrían servir? Por ejemplo, psicología y comportamiento o psicología. Si necesitamos saber qué contiene cada recurso, dejamos el cursor sobre el icono y vemos que nos aparece un pop-up en el que se nos indica su contenido. Es muy sencillo y la ventaja es que podríamos combinar diversas bases de datos o solamente buscar en una y obtendríamos una cantidad de resultados diferente y sobre todo un contenido diferente, porque está buscando en otra colección distinta. La ventaja que tenemos es que es muy fácil el acceso. Repetimos el tema de los filtros. Esto siempre lo vamos a hacer. Lo primero, con los resultados, marcamos los filtros que queremos. Vemos que tengo 8 resultados y aquí ya se trataría bien reducir el filtro del año, 2015, por ejemplo. O bien sustituir o modificar los términos de búsqueda. Es muy sencillito. Y recordar, vamos a ver primero, analizamos más bien lo que tenemos. Vemos las materias, palabras clave, que incluso nos pueden servir para futuras búsquedas, porque a lo mejor no se nos ha ocurrido un término o una materia asociada a nuestra búsqueda, y siempre es bueno el buscar. Siempre hacemos clic en el título para ampliar la información. Suele aparecer el resumen, y ya una vez que leemos el resumen, si queremos, hacemos clic en el texto completo o en el enlace. En estos casos, para volver hacia atrás, es recomendable utilizar los botones que tiene la base de datos. Y volveríamos a la lista de resultados. Vamos a abrir otro recurso. El siguiente recurso lo vamos a buscar directamente en Biblioteca Digital, Bases de Datos. Vamos a teclear Sage. Y vamos a acceder a la colección de revistas de Sage de Ciencias Sociales y Humanidades, en la que vamos a poder encontrar información relacionada con nuestras necesidades. Haríamos clic en Acceder. Y vemos que tenemos acceso a lo que necesitamos. Recordar que también podemos acceder a los recursos desde el catálogo. ¿De acuerdo? Es muy sencillito y muy completo. Bien. Otro recurso que vamos a ver se llama Factiva. Factiva es un recurso que me permite encontrar noticias de actualidad en prensa, a nivel mundial. Hacemos clic en Acceder. En la parte superior derecha vemos una rueda y Language. Aquí podemos cambiar el idioma de búsqueda. El idioma del sistema, más bien. La búsqueda la vamos a hacer haciendo clic aquí, en modo de búsqueda. Todas estas palabras sería con el booleano AND. Una de estas palabras sería como el booleano OR. Ninguna de estas palabras sería con el booleano NOT. Y la frase exacta sería como si lo pusiéramos entre comillas. Yo voy a poner psicología criminal, psicología en criminología más bien.
Ampliamos el rango a todas las fechas, podemos lanzar una búsqueda general, o bien aquí podemos teclear una de las fuentes que necesitemos. Yo lanzo la búsqueda y vemos que me aparecen 11.845 resultados de prensa a nivel mundial. Bien, solo hay que recordar que este recurso es para encontrar noticias de actualidad. Bien, vamos a buscar otro recurso, se llama Dialnet. En este caso es un recurso multidisciplinar. Su característica es uno de los mayores portales bibliográficos a nivel mundial y da cobertura a gran cantidad de artículos, revistas, libros, entre otros muchos, accesibles a texto completo. Aquí principalmente lo vamos a encontrar en español. Hacemos clic en Acceder. Tecleamos Psicología y Crimen. Hacemos clic en Buscar. Y vamos a realizar los mismos pasos. Marcamos el filtro, texto completo. Si necesitamos enfocar la búsqueda a una materia principal, lo podríamos hacer. En este caso, yo lo quiero enfocar a la psicología y la educación, por ejemplo. Una vez que marquemos una, nos carga las submaterias. Yo lo marcaría a medicina legal. Y vemos aquí que podríamos escoger el rango de años. Ahora ya podríamos consultarlo una vez ajustados los filtros. Si necesitamos consultarlo, hacemos clic en el resumen. Y si vemos que nos cuadra, hacemos clic en texto completo. Vamos a ver el último recurso. Vamos a teclear CSIC. El recurso se llama Índices CSIC. Lo tenemos aquí. Incluye gran cantidad de revistas científicas editadas en España y sus áreas temáticas también son de carácter multidisciplinar, con lo que nos podemos encontrar revistas enfocadas a ciencias sociales, ciencia y tecnología, o bien revistas de ámbito multidisciplinar. La ventaja que tiene es que recoge el contenido de los fondos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con lo que nos sirve perfectamente como complemento a nuestras búsquedas. Hacemos clic en Acceder. Realizamos la búsqueda. Y vemos los resultados. Recordar, en la parte de la izquierda vamos a ajustar los filtros. Si viéramos que el contenido no es el que esperamos, siempre podemos modificar los términos, ¿de acuerdo? Sustituirlos por otros, realizar otras combinaciones. Recordar que si tenéis alguna duda o pregunta, desde los accesos rápidos podéis consultarnos a través del servicio de referencia virtual vía chat o bien por videoconferencia en el aula virtual. Por nuestra parte, hemos concluido esta sesión sobre los recursos que os podemos ofrecer. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, estaremos encantados de atenderos. Un saludo y muchísimas gracias por vuestra asistencia.